Durante todo el siglo XVIII sigue abierto el proceso de identificación del hombre, del individuo, con la naturaleza. El hombre se proyecta sobre ella, pero esta relación va a ir modificándose con respecto a los argumentos que organizaban el antropocéntrico paisaje clasicista. Atrás queda el concepto mecanicista de naturaleza representado por la física de Newton. Esa naturaleza sometida a leyes invariables, ese orden superior, ese modelo que había creado leyes sometidas a la razón, leyes sobre las que se funda el desarrollo de la matemática, de las ciencias. Hacia el último tercio del siglo XVIII surge el enigma del naturalismo. La tensión surge en la representación al introducirse el factor tiempo. En lo romántico, la naturaleza es observada como algo vivo, siempre cambiante, en continuo movimiento, y por tanto no sujeto a las leyes predecisorias de la física newtoniana, como fijaba la cultura neoclásica. Si la naturaleza se presenta ahora ante el hombre como algo inaprensible, la relación armoniosa que les unía estalla, produciéndose una escisión definitiva en la historia del arte. Dice Rafael Argullol al hablar sobre Piranesi que implacablemente la naturaleza invade, quiebra y extermina los frutos humanos. Cuanto mayor ha sido la presunción creadora del hombre, con tanta más voracidad la naturaleza le hace sentir lo efímero de su ambición. Cuanto más se aproximaba el arte a la naturaleza, más se manifiesta el lado oscuro de ésta, generando dudas que incitan al dolor, al drama de la tensión en la representación. Si en la cultura clásica el individuo ejerce una posición de centralidad con respecto al paisaje, a la naturaleza, en la que todo es orden y dominio, el espíritu romántico se expone a la inmensidad de las fuerzas inmarcesibles que le rodean. El hombre ha perdido definitivamente su centralidad en el universo y su amistad con la naturaleza. El sentimentalismo romántico es una expresión del nuevo subjetivismo burgués, del nuevo derecho a expresar libremente las emociones e incluso a describirlas porque se sienten como verdaderas. Atrás queda esa estructura social en la que todo estaba sometido al monarca designado por Dios. Se plantea el conflicto entre la naturaleza y la cultura, entre el hombre y las leyes, entre el individuo y la sociedad. No olvidemos que el siglo XVIII es el del Emilio, es el de la creencia en la bondad natural del hombre y de los buenos salvajes. Como consecuencia del sentimentalismo y la exaltación de las pasiones individuales, la mirada se bifurca en dos direcciones, una hacia la naturaleza y el paisaje y otra hacia el interior del alma humana. En ambas direcciones se manifiesta el desconcierto, desencadenándose la crisis de todo lo que hasta entonces había sido considerado como real. En la tradición romántica, el viaje se dirige hacia el interior del ser humano, llegando con la introspección, el subjetivismo antinaturalista. Dice Friedrich, cierra tu ojo corporal con el fin de ver su imagen, antes que nada con tu ojo del espíritu.
El pintor no debe pintar únicamente lo que ve ante él, si no ve nada en él, que renuncie a pintar lo que ve fuera. Ante el primado de lo sentimental, queda invertido el sistema de la cultura clásica, en el que la forma era la dominante. Aparece así la tensión en el clasicismo. Se suspende el sistema de proporciones y las leyes de la geometría, quedando desestabilizada la composición. En El monje frente al mar de Friedrich se presenta un personaje empequeñecido ante un paisaje grandioso que llena toda la superficie del cuadro. Frente al inmenso paisaje, el insignificante personaje. En esta obra el desequilibrio compositivo es palpable. Ha crecido la distancia entre el observador y la naturaleza. El hombre, empequeñecido ante la inmensidad de las fuerzas que le rodean, tiene una doble sensación de seducción y terror. Estas desestabilizadoras experiencias son las que generan el desequilibrio en la forma romántica, donde la experiencia individual se antepone al equilibrio compositivo de la forma clásica. Giacomo Leopardi, Canto 12, El infinito. En esta inmensidad se anega el pensamiento y naufragar en este mar me es dulce. El romántico percibe su finitud al contemplar la inmensidad de la naturaleza, pero también ve en ella a la madre, lo que estaba antes y lo que estará después. Se siente a la vez aterrado y seducido. Esta dualidad terror-seducción es lo que Rafael Argullol denomina la atracción del abismo. En su fascinación por la naturaleza, el hombre romántico se siente atraído por la promesa de totalidad que cree ver en su seno. Pero al mismo tiempo, no está menos atraído por la promesa de destrucción que la naturaleza lleva consigo. El espíritu romántico está pletórico de estas contradicciones que constituyen lo sublime. Lo sublime, una nueva forma de comprender lo bello. Lo sublime es aquello que no tiene medida, que es casi irrepresentable y por supuesto indefinible. Es el lugar donde se encuentran el viaje interior y el viaje exterior, donde se dan la creación y la destrucción, la vida y la muerte. Lo sublime es esa especie de penumbra, zona intermedia entre la luz y la sombra donde confluyen lo consciente y el inconsciente. El romántico camina por el filo de una cuchilla, siempre al límite de la realidad. Por eso el repertorio romántico escoge las formas más agrestes de la naturaleza. Infinitos horizontes, mares procelosos, acantilados, cumbres, abismos, parajes helados, son los motivos representados por Friedrich. Y ligadas a estas experiencias extremas, continúa la tradición del viaje, un viaje cargado de incertidumbre que se convierte en un método de conocimiento. Muy atrás queda el viaje feliz a Citerea de Watteau. Ahora se recorrerá un camino lleno de misterios, de incertidumbre. Es un viaje sin final cuyo único destino es el propio viaje y la experiencia que de él resulta. Así se desarrolla todo un gusto, una moda por lo exótico, atraídas las mentalidades por culturas en las que las estructuras de poder no estaban tan desnaturalizadas como en Occidente.
Como consecuencia del viaje al interior del ser humano, aparece el repertorio de los sueños, el recuerdo, la imaginación, el subconsciente, el nocturno, la luna. Una realidad profunda, un inmenso mundo misterioso, inquietante, un espacio interior, libre y amoral aún por descubrir. Es lo contrario al clasicismo, donde la ética y la claridad todo lo regían. El clasicismo, la razón, que se ocupa de todo, donde hay orden, dominio, mientras el romántico legitima lo irracional como la realidad profunda de la naturaleza humana. Dice Hölderlin, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. De ahí la inclinación del artista romántico por la noche, momento en el que prima el subconsciente y afloran los sentimientos más íntimos del artista y aquellos que se le hacen más indescifrables, las pesadillas. La pesadilla es la manifestación incontrolada, ya sea en el sueño profundo o en el de la vigilia, de los deseos imposibles, de los recuerdos del poeta, de su naturaleza coartada, en definitiva, de la tragicidad de su destino que le convierte en un ser imposible. Esa imposibilidad es la que soporta el héroe trágico, ese personaje solitario de los cuadros de Friedrich, que contempla la fatalidad de su propio destino. Del canto de Leopardi a sí mismo. A nuestra especie, el hado, solo nos dio el morir, desprecia ahora a natura, al indigno poder que, oculto, impera sobre el daño y la infinita vanidad del todo. En el cementerio de Friedrich de 1810 aparece el tema del nocturno. En la noche, las lápidas y los árboles muertos. Además nos ofrece otro tema esencial, las ruinas, símbolo de la fugacidad, de lo efímero de la belleza creada por el hombre, de la vanidad de sus obras. Directamente relacionada con la conciencia de la escisión que siente todo el romanticismo. Esta ruina también es reflejo del alma del poeta, que ante una época, la suya, que considera desprovista de ideales, vuelve la mirada hacia un pasado de ideales heroicos. Es la recuperación de una historia mitificada, un pasado ahora idealizado en la distancia, como la Grecia del archipiélago de Hölderlin. Pero el único porvenir de la belleza creada en las obras humanas es la muerte. Si la idea de la muerte la veíamos en Poussin expresada de manera alegórica e indirecta, ahora la vemos más que mostrada, casi exhibida, sin tapujos, un tanto fetichistamente. Y es que la muerte es liberación para el atormentado espíritu romántico. La muerte es bella, es una concepción heredada de la tradición gótica. El artista romántico no realiza una percepción de la naturaleza sensitiva y consciente, por lo tanto ya no corresponde un proceso de mímesis, de imitación de la naturaleza.
La confrontación del romántico con su entorno se halla mediatizada por una confianza absoluta en la subjetividad y en las criaturas por ésta creadas. De ahí parte la importancia de la exploración del inconsciente y del desarrollo de la imaginación como métodos de creación. Es lo que Argullol llama la contemplación de la contemplación, al no tratarse de una percepción directa de la naturaleza, sino del mundo que el artista vislumbra en su interior. Una exploración de la subjetividad de las tinieblas y del lado oscuro de la naturaleza. Es la primacía absoluta del inconsciente que termina por manifestarse en Goya, que sienta claro precedente del gran proyecto de liberación del inconsciente, que será el surrealismo. Lo propuesto por Friedrich en las obras en que un personaje o varios contemplan el inconmensurable paisaje, como Monje frente al mar o La pareja contemplando la aurora, es una identificación del espectador con los absortos personajes, de manera que un estado de ensoñación que media entre el ojo y la naturaleza se superpone al estado de vigilia. De la contemplación racionalista del naturalismo hemos pasado a una visión abstracta. La contemplación de estas obras de Friedrich nos permite percibir la imagen integral de la nostalgia romántica. Esta introspección subjetivista nos proporciona un paisaje mágico en el que las leyes ópticas de la tradición realista y naturalista ya no operan. En Monje ante el mar, la línea del horizonte está muy baja, lo que acrecenta la inconmensurabilidad. En esta suspensión de las reglas de la perspectiva juega un papel fundamental la luz. Focos de luz cortan los planos vertical y horizontalmente, haciendo abandonar cualquier deseo de orden y de geometría en el espectador. No sabemos de dónde viene la luz de la pareja contemplando la aurora o de la cruz en la montaña. Surge sin más, creando una atmósfera sublime y repleta de emoción. A los románticos gustaba la efectista luz de Rembrandt, al igual que el claroscuro, empleado frecuentemente por Friedrich, que crea contrastes de sombras y luces. Al igual que el tema del nocturno y la representación de los claros de luna, que expresan la lucidez que emana de la oscuridad, esa lucidez en la sombra en la que habita el espíritu romántico, que ve en el arte al único mediador entre la naturaleza y la humanidad. Charles Baudelaire, poeta sublime, define así lo bello. Es algo ardiente y triste. Yo no pretendo que la alegría no pueda asociarse con la belleza, pero digo que la alegría es uno de sus adornos más vulgares, mientras que la melancolía es, por decirlo así, su ilustre compañera, llegando hasta el extremo de no concebir un tipo de belleza donde no haya dolor. He aquí la esencia del espíritu romántico. El verdadero lirismo es el que nace de la más tirana de las tragedias. La pasión por la belleza se manifiesta pese a la comprensión de la inutilidad de la vida y la esperanza. Y naufragar en este mar me es dulce.